expresión en Apocalipsis 12:17, donde dice que el remanente tendrá el testimonio de Jesucristo, significa que iba a tener el espíritu de profecía o iba a tener en su medio el don de profecía. Es decir, después de los 1260 años, Dios iba a levantar a un pueblo que iba a tener dos características para contrarrestar las dos cosas que intentó hacer el cuerno pequeño. En primer lugar, iban a guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el mandamiento que intentó cambiar el cuerno pequeño. Iban a tener también el espíritu de profecía para corregir, como veremos, el cambio que procuró hacer el cuerno pequeño en los tiempos proféticos de Dios. Ahora, quiero que notemos lo que nos dice Apocalipsis 13 y el versículo 16 y 17. Apocalipsis 13, 16 y 17. Y debo decirles que en Apocalipsis 13 tenemos la misma secuencia que en Daniel 7. En Apocalipsis 13:2 dice que hay un león, hay un oso, hay un leopardo, hay un dragón que tiene 10 cuernos, y luego al dragón de 10 cuernos le da su autoridad a la bestia, así como de la cabeza del dragón salió un cuerno pequeño. Ahora, en Daniel 7, el énfasis es que durante los 1260 años, el cuerno pequeño iba a intentar cambiar los tiempos proféticos de Dios, el calendario profético de Dios, e iba a intentar cambiar la ley de Dios. Pero en el libro de Apocalipsis, el énfasis recae en lo que va a suceder en el futuro. Es decir, el cambio que hizo en la ley de Dios y el cambio en el calendario profético de Dios, en el tiempo del fin se iba a levantar para intentar cambiar eso, no solamente en Europa, sino a nivel global. Note lo que dice Apocalipsis 13, 16 y 17. Dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, fíjense, el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, que esta bestia de Apocalipsis 13 iba a imponer la marca de la bestia. Ahora, ¿qué es la marca de la bestia? La marca de la bestia, y no tengo tiempo para entrar en todos los detalles, pero la marca de la bestia representa el cambio que se hizo en la santa ley de Dios. La Iglesia romana dice, el cambio del día de reposo es nuestra marca de autoridad. Porque si nosotros podemos cambiar la ley de Dios, significa que el poder nuestro no es solamente humano, sino que nuestro poder también es divino. Es decir, que en el tiempo del fin, dice aquí en Apocalipsis el capítulo 13, que la bestia iba a imponer su marca, que es el cambio en la ley de Dios, e iba a imponer su marca bajo pena de no poder comprar ni vender, y bajo pena también de muerte, si leen Apocalipsis 13 y el versículo 15. Es decir, que en el tiempo del fin, esta bestia o el cuerno pequeño en su etapa final iba a imponer el cambio en la ley de una manera obligatoria, y de esta manera el pueblo de Dios, su vida misma, iba a peligrar. Pero ¿qué del cambio que procurará hacer en el tiempo del fin, en los tiempos? Noten Apocalipsis, el capítulo 16 y el versículo 13. Apocalipsis 16 y el versículo 13. Esto está hablando de otra bestia que se levantó de la tierra, se menciona en Apocalipsis 13, y esta bestia es la que impone la marca de la primera bestia. Ahora quiero que noten qué nombre se le da a esta bestia que se levanta de la tierra. Dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas,
¿Cómo se le llama a esta bestia que se levanta de la tierra? Que dicho sea de paso, impone la marca de la bestia, hace una imagen de esa bestia que gobernó 1260 años. Se le llama con el nombre de falso profeta. Tenemos, en otras palabras, en el tiempo del fin, las dos características que menciona Daniel 7 en cuanto al cuerno pequeño y lo que hizo durante los 1260 años. En Daniel 7 y el versículo 25 dice que el cuerno pequeño, que es la iglesia romana, durante los 1260 años, iba a pensar cambiar los tiempos, es decir, el calendario profético de Dios y la ley, específicamente el cuarto mandamiento. La Biblia nos dice en Apocalipsis 12:17 que Dios iba a levantar a un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, es decir, va a corregir el cambio en la ley, y que tiene el testimonio de Jesucristo, que es el don de profecía, con el cual ellos van a poder explicar correctamente el calendario profético de Dios, correctamente las profecías de la Biblia. Pero estamos viendo en Apocalipsis 13 que los poderes opuestos al pueblo de Dios no se van a quedar con los brazos cruzados, porque la Biblia nos dice que esta bestia que se levanta de la tierra va a imponer la marca de la bestia, que es el cambio en la ley de Dios. Y en segundo lugar dice que esta bestia que se levanta de la tierra resulta ser un falso profeta también de la bestia que procuró cambiar la ley de Dios. Es decir, para contrarrestar a los que se levantan para guardar los mandamientos de Dios, para corregir con el don de profecía el cambio en el calendario profético de Dios, el diablo va a levantar una segunda bestia, y esa segunda bestia va a imponer el cambio en la ley, que es la marca de la bestia, y va a imponer también un falso panorama profético, y por eso se le llama a esta bestia el falso profeta. Pero gracias a Dios que la Biblia nos dice que Dios va a levantar un pueblo en el tiempo del fin que va a restaurar la ley de Dios, específicamente el sábado, y que va a presentar un panorama profético correcto. ¿Y a dónde se encuentra ese mensaje? En Apocalipsis 14 y el versículo 6 hasta el versículo 12. Vamos a leer ese pasaje. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora escuchen bien. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjense que este mensaje que Dios ha encomendado a su pueblo en los últimos días, se le ha llamado a proclamar y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es decir, al Dios creador. Y según la Biblia, la señal del Dios creador es el sábado. Es más, esta referencia, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, viene de Éxodo 20 y el versículo 11, el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Es decir, Dios va a tener un pueblo en los últimos días que va a contrarrestar la marca de la bestia, el cambio en la ley, y va a proclamar el mensaje del Creador, el mensaje del sábado. Pero ese pueblo también va a presentar un panorama correcto de las profecías. Note lo que sigue diciendo en Apocalipsis 14 y el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, que el remanente de Dios va a denunciar a Babilonia, va a identificar a Babilonia. Y luego noten el mensaje del tercer ángel, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y luego en contraste dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mis queridos amigos, el mensaje del tercer ángel nos dice que debemos predicar en contra de la bestia, debemos proclamar en contra de su imagen y debemos proclamar en contra de su marca. Pero para eso necesitamos saber quién es la bestia, qué es su imagen y qué es su marca. Es decir, necesitamos tener el panorama profético correcto para identificar a estos poderes en la historia. Es decir, Dios va a levantar